El máster Pablo Poveda ya se pudo conectar, estuvo con algún inconveniente, pero estamos listos, señor presidente. Tenemos 33 participantes que están ya conectados. Listo. Gracias, Fernando. Ya podemos empezar. Sí, señor presidente, cuando usted disponga. Buenos días, estimados compañeros y compañeras asambleístas. Buenos días a cada uno de sus equipos. Buenos días al país que siempre nos sigue por redes sociales. A nuestros invitados del día de hoy también un saludo especial y un agradecimiento por su presencia, siempre esperando que se encuentren bien en cada uno de sus hogares. Señor secretario, por favor, verifique el quórum reglamentario para esta sesión. Con su venia, señor presidente, una recomendación para poder iniciar la sesión. ¿Alguien tiene abierto el micrófono de la transmisión en Facebook? Por favor, les ruego que cerremos el micrófono para poder llevar la sesión con el orden debido. Muchas gracias. Vamos a dar inicio a la sesión 075 con la presencia de las siguientes señoras y señores asambleístas. Asambleísta Michel Dumet. Presente, buenos días con todos. Buenos días, presente. Asambleísta Nancy Wamba. Buenos días con todos, presente. Buenos días, presente. Asambleísta Patricia Enríquez. Señor presidente, la asambleísta Patricia Enríquez me llamó por interno. Tiene algún problema de conectividad. Ahorita se va a sumar ya en apenas solución. Asambleísta Manuel Ochoa. Presente, buenos días, compañeros. Buenos días, asambleísta. Presente. Asambleísta Sebastián Palacios. Buenos días, presente. Buenos días, presente, asambleísta. Asambleísta José Hualzaca. Buenos días con todos, presente. Buenos días, presente. Asambleísta Guadalupe Salazar. Buenos días con todos, presente. Buenos días, presente. Asambleísta Ángel Simalesa. Buenos días con todos, presente, compañeros. Buenos días, presente. Asambleísta Wendy Vera. Asambleísta Wendy Vera. Yo le di acceso a la asambleísta. Sí, estaba conectada, Wendy. Sí. Hace rato. Asambleísta Carlos Vera. Buenos días con todos, compañeros invitados. Presente. Presente. Presente, asambleísta. Buenos días, asambleísta Rosa Verde Soto. Presente. Presente. Asambleísta William Garzón. Presente, Fernando. Presente. Señor presidente, todos los asambleístas miembros de la Comisión del Derecho a la Salud están conectados y presentes. Gracias, señor secretario. Existiendo el quórum reglamentario, por favor, de lectura a la convocatoria para la sesión del día de hoy. Con su venia, señor presidente, Quito, 31 de junio de 2020. Convocatoria modificada, sesión virtual. Disposición del señor presidente de la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud, doctor William Garzón Ricaurte, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el artículo 8 del Reglamento de las Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales de la Asamblea Nacional, el amparo de los señores de una resolución del Consejo de Administración Legislativa número CAL 2017-2021-213, aprobada en sesión virtual del 18 de marzo del 2020, en la que el máximo órgano de administración legislativa expide el reglamento para la implementación de las sesiones virtuales y el teletrabajo emergente en la Asamblea Nacional. Convoco a ustedes, señoras y señores asambleístas, a la sesión ordinaria número 075 virtual, que se llevará a cabo el día miércoles 1 de julio del 2020 a las 8 horas por vía telemática a través de la plataforma de videoconferencia Zoom en el siguiente ID de reunión: 935-1275-0957, contraseña 410-270, con el objeto de tratar el siguiente orden del día. Primero, recibir por videoconferencia a Pablo Poveda Mora, máster en estudios avanzados en derechos humanos, experto en pueblos indígenas, cooperación internacional y derechos humanos por la Universidad Carlos III de Madrid, coordinador de la Fundación Ali Kausai y docente universitario, quien presentará aportes y observaciones al proyecto de ley orgánica del Sistema de Prevención del Suicidio. Y dos, recoger vía telemática los aportes y observaciones al proyecto de ley orgánica del Sistema de Prevención del Suicidio de la doctora Aimee Dubois, psicóloga clínica por la Pontificia Universidad Católica del Río de Janeiro, consultora por organismos nacionales e internacionales en temas de salud mental comunitaria,
Derechos Humanos y Género, directora de Huertomanías. Hasta ahí el texto de la convocatoria y el orden del día, señor presidente. Gracias, señor secretario. En consideración el orden del día, compañeros asambleístas. Aprobado. Aprobado. Gracias. Primer punto, señor secretario. Señor presidente, señoras asambleístas, como lo habíamos anunciado, se encuentra con nosotros ya nuestro primer invitado, al igual que la doctora, es el doctor Pablo Poveda, es máster en estudios avanzados en derechos humanos, quien presentará los aportes y observaciones al proyecto de ley orgánica del sistema de prevención del suicidio. Gracias, señor secretario. Quiero nuevamente reiterar el agradecimiento y la bienvenida al máster Pablo Poveda Mora, quien nos acompaña el día de hoy, nos ha aceptado una invitación. Como ustedes ven, compañeros, el día de hoy nuestros dos invitados van a realizar sus aportes y sus observaciones al proyecto de ley orgánica del sistema de prevención del suicidio. Por metodología, para que nuestros invitados sepan el manejo de la sesión, les vamos a dar la palabra primero al máster Pablo Poveda. Luego de su intervención, daremos la palabra a los diferentes asambleístas que quieran hacer alguna pregunta o alguna observación. Y posterior a ello, si es que es necesario que respondan alguna pregunta para que lo puedan hacer. Lo mismo en su momento con la doctora Aimee Dubois, que también nos acompaña, a la cual también le agradezco mucho su presencia. Tiene la palabra máster Pablo Poveda Mora. Muchísimas gracias. Un saludo cordial a los señores asambleístas. Gracias por la invitación y por permitirnos estar presentes como sociedad civil también, actuando en el quehacer democrático y sobre todo en este punto tan álgido que tiene que ver con la legislatura. Un saludo cordial al doctor Ángel Simalesa, con quien mantenemos una amistad un poco cercana. El saludo cordial a todos quienes, pese a todas esta problemática que hemos estado viviendo, han hecho el esfuerzo por sacar ¿Se congeló el audio, Fernando, o soy yo? Sí, señor presidente, parece que tenemos algún problema con el internet. En Ambato, creo que está desde Ambato el máster Pablo Poveda. En este momento se suma la asambleísta Lira Villalba también, señor presidente. Ya. Proponente del proyecto. Si es que está con problemas, máster, podríamos continuar con la doctora Aimee Dubois, que también está conectada, hasta que pueda solucionar el problema. No sé si te comunicas por interno para ver si puede solucionar su problema, o si no, para seguir con la doctora Dubois, que también ya está conectada. Ahí se conectó. Muchísimas gracias. Mil disculpas que el internet un poco inestable. Continúe, por favor. Señor presidente, puedo continuar. Gracias. Decía yo, mi participación, mi intervención va a ser corta y va a versar sobre dos partes. La primera es comentar un poco la experiencia que viene haciendo la Fundación Nayib Kausai junto con el hospital del mismo nombre, acá en el centro del país, en la ciudad de Ambato concretamente, por una investigación particular que tiene el instituto de la fundación a partir ya de unos 10 o 11 años atrás. Y luego la segunda parte sobre el tema de las observaciones al proyecto de ley. Parto manifestando, tomando en cuenta dos hechos fundamentales que suceden en el país y que son lamentables. El uno, la falta de atención a la salud mental que ha tenido todo este tiempo a través del Ministerio de Salud a nivel nacional. Eso es muy penoso porque lamentablemente estamos dejando un aspecto muy fuerte y muy grande de la salud de los ecuatorianos y extranjeros que viven en nuestro país, estamos dejando de lado. Y eso es básico para la intervención mía. Segundo,
el hecho de que además de haberlo dejado de lado el tema de la salud mental, se ha cortado completamente a estas alturas el presupuesto para trabajar en salud mental. Obviamente las reducciones se han dado en todo el ámbito de la salud, no quiero decir que no, pero quien ha sufrido más, obviamente, es la salud mental. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque la investigación que desarrolla la Fundación Najib Kausai desde hace más o menos 10 años atrás en las escuelas y unidades educativas acá en la ciudad y provincia, sobre todo en el cinturón urbano marginal sur de la ciudad de Ambato, tienen datos muy alarmantes sobre el tema de salud mental. Nosotros hacemos la construcción de un instrumento para tomar lectura sobre los trastornos que pueden existir en la infancia y también en la adolescencia. Al medir en 6 unidades educativas, estamos bordeando 1.900 muestras que se han tomado para, a través de un instrumento técnico, poder medir cuál es la incidencia que tiene en la infancia y en la adolescencia el tema de la violencia intrafamiliar, que desde el 2010 viene siendo una permanente preocupación para la salud, es que tenemos en Tungurahua cerca del 70% de incidencia en violencia intrafamiliar, y esto no es ajeno al país entero. Y esa preocupación se suma con esta otra investigación que deja datos alarmantes. El 48% de los niños, niñas y adolescentes que han sido investigados, que han sido objeto de la investigación en este proceso educativo, han tenido muestras ya de ansiedad, depresión y otros trastornos psicológicos. Eso significa, en breves rasgos, porque no quiero entrar en temas más de psicología o de salud, eso significa que la salud mental de los niños, niñas y adolescentes debe ser la primera preocupación de la sociedad que vamos a dejar de aquí en 5, 10, 15 años, porque los actos de violencia y la salud mental con la que estamos contando hoy en nuestros niños se va a reflejar más adelante. Quizá la doctora Aimé adelante en la parte psicológica explicará el tema de la incidencia psicológica que tiene. Pero socialmente, dentro de lo que corresponde al marco jurídico nuestro, no hemos hecho mayores esfuerzos por dar una protección en el ámbito psicológico y de salud mental desde la primera infancia, la infancia y la adolescencia. Por tanto, si nosotros tenemos un cuadro depresivo, un cuadro de ansiedad, un cuadro con trastornos mentales, ya en niños que son estudiantes o en adolescentes que son estudiantes de nuestras unidades educativas, pues no se puede prodigar un futuro muy promisorio o quizá muy emprendedor o muy alentador a esta sociedad ecuatoriana. No quiero sonar fatalista tampoco, porque las actitudes de la gente tienen que ser propositivas, pero bajo este marco que existe en la sociedad nuestra hoy mismo, no se puede pedir, si no tenemos instrumentos, si no tenemos presupuesto, si no tenemos una red montada de protección de los derechos de estas personas que son los que más están sufriendo, que son niños, niñas y adolescentes, menos podríamos nosotros aspirar el cumplimiento y el ejercicio de los derechos humanos o de los derechos fundamentales en el Ecuador hacia adelante cuando ellos ya sean adultos y no tengan posibilidades de trabajo, sigan siendo una sociedad marginada y pobre, que sigan ellos estando en una situación de vulnerabilidad completa, de doble y triple vulnerabilidad en el país, cuando son declarados por la Constitución personas dentro del grupo de atención prioritaria. Entonces, quiero hacer un llamado muy especial a que se tome en cuenta, no solamente como política de salud pública, sino que sea un eje fundamental dentro de la salud pública del Estado, el trabajar con la salud mental de niños, niñas y adolescentes. En la parte del proyecto de ley, yo haré alusión un poco a la preocupación también que tengo allí. Pero bueno, siguiendo con el tema de la investigación, una vez que los técnicos de la Fundación han hecho la recolección primaria para dar un barrido general sobre el tema de los trastornos y problemas de salud mental, se aplican ya instrumentos internacionales conocidos y aprobados por el Ministerio de Salud para saber cuál es la incidencia que tienen estos problemas en la vida diaria de los chicos. Y claro, tenemos problemas de abandono y deserción escolar.
y más todavía ahora con los problemas de pandemia. Tenemos también, una vez que ya se han detectado este tipo de conductas en las escuelas y colegios, tenemos la incidencia directa con las conductas o pensamientos autolíticos, que es lo que hoy nos ocupa. Y esa preocupación en Tungurahua debe ser mucho más puntual, o es más puntual, y por eso es nuestra preocupación, porque tenemos un índice muy elevado de personas que han participado de estas conductas o de estos pensamientos y han llegado incluso, con una estadística muy alta, han llegado a cumplir este afán de autoeliminarse. Y la preocupación no es única y exclusivamente qué es lo que está pasando con ellos o con una norma a intentar frenar estas conductas. Va mucho más allá porque la problemática no es exclusivamente normativa, pero el esfuerzo de tener una norma que pueda obligar a los estamentos del Estado a concurrir en la conducta de las personas y a facilitar el mejor cumplimiento de esos derechos, hará de alguna manera que la activación de estas conductas y pensamientos autolíticos sean disminuidos. Y ese es el afán, al menos esa es la aspiración que tengo al aprobar o pedir que aprueben más bien esta ley, esta normativa. Yo creo que es importante tomar en cuenta, dentro del cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, aún siendo grupo de atención prioritaria en el país, yo creo que le queda debiendo muchísimo la política del país y también el marco normativo. Por más que las normas sean más exigentes, voy a poner un caso puntual de los grupos que nos ocupan hoy en algún proyecto de trabajo con familia. Estamos tan preocupados de buscar al victimario de sus parejas. En el caso de femicidio, por ejemplo, en Tungurahua hemos tenido incidencias de femicidios con suicidio posterior. Y resulta que todo el aparataje de justicia, toda la legislación apunta a juzgar a una persona, que al autoeliminarse automáticamente queda archivado el proceso. Pero nadie ha hecho ni ha dicho nada por los 2 hijos que quedaron pendientes. Hoy tengo 2 chicos que están siendo lanzados de su casa, textualmente, porque no tienen para pagar el arriendo. Son 2 chicos, un adolescente y uno mayor de edad, de 18 años, que ahora mismo se irán a la indigencia, porque la legislación y porque nuestra norma y nuestra conducta social está apuntada a perseguir quizá a la persona que hizo el daño, pero no está cubriendo colateralmente a las víctimas concurrentes en un hecho dañoso. Y eso genera, primero, 2 personas, la una que ya dejó de estudiar por irse a trabajar para mantenerle al hermano menor y dejó de estudiar, estuvo en la ESPE estudiando, es un buen estudiante de lo que dicen algunos profesores, pero es lamentable saber que por este tipo de conductas ellos hayan tenido que ser víctimas y tengan que sufrir y pasar el duelo de haber perdido a la mamá, de haber perdido al papá y luego de eso quedarse en la indigencia. Eso produce problemas psicológicos, problemas de derechos. Y claro, la preocupación grande es cómo van a terminar ellos la historia. Esa es una deuda grande que tenemos a través de la legislatura y de la atención del Estado, porque el Estado tiene que de manera integral empezar a pensar en políticas transversales, interinstitucionales que puedan organizar de una forma efectiva el cumplimiento de los derechos de las personas en el país. Y con esto quiero pasar a la segunda parte por dar algunas pinceladas sobre el tema del proyecto de ley, que me parece interesante que se tomen en cuenta al momento de la aprobación. 1, el tema de la configuración del sistema con el cual se va a trabajar en el Ecuador. Me gustaría que se tome en cuenta, por ejemplo, la integración de un software que a través de inteligencia artificial y a través de una conectividad directa pueda también articular las estadísticas que van teniendo los diferentes agentes del quehacer en el cumplimiento de los derechos de las personas. No puede ser posible que teniendo una unidad educativa, una información, tenga que otro ministerio recopilar la misma información, revictimizando 1 y 10 veces a la persona. Eso no debe pasar. No debe pasar por el simple hecho de que son recursos que recurrentemente se están gastando unos y otros ministerios en obtener una sola información. Entonces debe haber un sistema integrado que coopere con la facilitación
de la documentación o de los datos, al menos generales, para que todos podamos recurrir allá y poder obtener esa información. Ahora es un suplicio porque si el Ministerio de Inclusión Económica y Social tiene datos sociales y económicos de una familia, la unidad educativa tiene que emplear a otra persona en conseguir los mismos datos y otra persona tiene que luchar también para conseguir esos datos. Son 3 instituciones, pues son 3 entrevistas, 3 profesionales que están haciendo el seguimiento y son 3 recursos económicos que se han tenido que emplear para obtener la misma información. Entonces hay que tratar de integrar y eso en el sistema que está propuesto en la ley podría ser un limitante por el tema de transferencia de datos. Y ojo, no digo que tienen que estar abiertos los datos, tienen que ser manejados con el cuidado necesario, con el sigilo correspondiente, porque son datos de personas que tienen una vulnerabilidad especial. Son niños, niñas y adolescentes, pero es necesario que se integre. No puede ser posible, por ejemplo, que el día de hoy la DINAPEN recoja una información y los demás ministerios no podamos acceder a esa información y tengamos que ir a revictimizar a las personas para entrevistarles nuevamente y pedirles información que los otros ya lo hicieron y ya recogieron. Entonces, entre profesionales, entre ministerios, es necesario que haya una coordinación y hay una información básica que es abierta para que los profesionales puedan manejar. Informes sociales, informes psicológicos, que tienen que ser con la reserva suficiente, muy bien manejados, pero eso no significa que cada institución, para ir a dar una ayuda social, para ir a intervenir con esa persona, para darle una beca educativa, cada ministerio tenga que pasar un suplicio a esta persona que ya ha sido victimizada. Pero hoy tiene que nuevamente recurrente el profesional ir a hacer las entrevistas y obtener esa información nuevamente. Disculpen, pero eso me parece a mí inhumano por completo. Luego hay que tomar en cuenta también que al aplicar un sistema interconectado, si se quiere llamar, de los ministerios que van a participar de este sistema de prevención del suicidio, debemos empezar a pensar o debe empezarse a pensar desde la legislatura en la aplicación de protocolos especiales para esta situación. No puede ser posible que una referencia hospitalaria o psicológica, privada o pública, cuando se hace activación del protocolo, la persona que da indicios de conductas o pensamientos autolíticos tiene que inmediatamente ser trasladada a una casa hospitalaria para ser tratado, pero con vigilancia. Resulta que llega, hace la entrevista en el hospital. Bueno, no quiero hablar solo del tema de la pandemia, quizá más adelante también, porque la norma tendrá esta progresividad más adelante. Pero resulta que llega a una casa hospitalaria y se va a su casa. Claro, semana más adelante tienes una víctima. Eso es normal. Es normal dentro de estos cánones de conducta. Pero no debe ser normal porque tiene que estar normado un procedimiento específico. Los choferes de las ambulancias, los agentes del 911, la policía, los mismos especialistas de la DINAPEN, la fiscalía, los trabajadores sociales, psicólogos, debemos empezar a activar, los abogados, debemos empezar a activar un protocolo inmediatamente de conocido un hecho. Lo que dice el Código de la Niñez y la Adolescencia, cuando hay un acto de violencia contra una persona, 24 horas para poner la denuncia, sea quien fuere el profesional que conozca del hecho. Lo mismo debe hacerse con esta normativa, porque el protocolo es importante. Cuando tenemos una normativa general, podemos decir que garantizamos el ejercicio de un derecho humano o fundamental, como es el cuidado de la vida en este caso. Pero si no activamos protocolos específicos que todos manejemos, y cuando digo todos es desde el chofer de la ambulancia, el policía de la esquina, todos aquellos que sepamos de un acto de este tipo, tenemos que activar un protocolo externo a las casas de asistencia, porque quizá alguien podría decir, existen los protocolos, sí, pero existen los protocolos internos dentro de una casa hospitalaria. Pero esta interconexión de qué pasa en el Ministerio de Educación, qué pasa en las unidades educativas, cuando debe activarse desde allí el protocolo.
no para cuando los padres de familia o un vecino detecte que hay una conducta o un intento autolítico de una persona. Me queda grande la preocupación sobre el sistema, porque me parece genial la idea de montar un sistema de prevención del suicidio, pero me parece arriesgado si no vamos a poner desde la legislatura la obligación a que el Estado articule presupuesto, la parte tecnológica, la parte logística y también la contribución económica suficiente para que hayan profesionales formados en una red específica de atención a estas conductas y pensamientos autolíticos. Obviamente, viene interconectada la preocupación de saber que tenemos niños, niñas y adolescentes con problemas mentales, que son enfermedades y que el Ministerio de Salud tiene que tratarlas como tal, a una sociedad que ahora tenga pensamientos autolíticos desde la niñez y desde la adolescencia. Entonces, atamos esta normativa que puede prevenir de alguna forma estas conductas, pero si no hacemos transversalizada la atención que vamos a tener en los demás ministerios, incluso el Ministerio del Trabajo debería estar vinculado aquí para que pueda de alguna forma buscar también una armonía entre lo que es la acción del trabajador con su familia, buscar un equilibrio en la existencia entre la compensación de la carga laboral y la carga del cuidado de familia también, porque ese es el medio en el cual de inicio se van a notar las conductas de los niños, niñas y adolescentes. La preocupación grande va también porque las articulaciones con ciertos ministerios siempre tienen barreras en el tema de transferencia de información, en el tema de articulación, en el tema de delegaciones, porque muchas de las veces las mesas de conversación o de trabajo se vuelven protocolarias cuando son de muy alto nivel, se vuelven demasiado operativas y nadie toma decisiones cuando no hay un mando específico con capacidad de tomar decisiones en la representación de los ministerios. Quiero referirme a que si hay una mesa de trabajo en la que hay que tomar decisiones, pero el delegado no tiene esa capacidad, hay que tener en cuenta que quienes participen ahí deben tener la posibilidad de tomar decisiones e incidir en el sistema que va a hacer la protección y la prevención del suicidio. Yo creo que es importante el gran aporte que hace esta normativa al intentar vincular a todos los ministerios para que puedan, bajo una preocupación única, ir supliendo estas necesidades. Yo creo que más allá del afán de contar con una norma, el afán es incidir en la vida de las personas, incidir en la conducta de los niños, niñas y adolescentes y adultos también, porque ahora ya está tan generalizado el tema de estas conductas que ya no tenemos una estadística específica sobre niños, niñas y adolescentes. Dentro de lo que corresponde a las observaciones, dejo sentada esta preocupación sobre el sistema, que no quisiera que se convierta en un aparato burocrático muy grande o una mesa operativa sin capacidad de incidir en la política pública, que se pueda articular, que cuente con el presupuesto necesario, que tenga la voluntad política de los agentes de sentarse a analizar estas cosas y volverlas pragmáticas en el campo. Yo creo que es importante la acción tanto del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación para cubrir dos ambientes donde los niños, niñas y adolescentes tienen muchísima incidencia y mucha participación. Tenemos 200 días a los niños en el sistema educativo formal, en el cual podemos incidir en la conducta de ellos, podemos trabajar, pero lamentablemente si el Ministerio de Educación tiene ciertos protocolos que no permiten la acción del psicólogo o del DESE directamente en el trabajo con los chicos, es un poco complejo pensar que esta articulación vaya a tener el futuro que esperamos. Pues eso, sugerir que el Ministerio del Trabajo también pueda integrarse, porque es un espacio donde las personas adultas dejamos casi media vida y no hay una articulación psicológica, una compensación entre lo que es la vida laboral y la vida de familia, que por ahí también va un grave problema, porque eso
tiene mucho que ver con el tema de límites, con el tema de roles, con los comportamientos conductuales de las personas que afuera están dando una incidencia, sea buena o mala, pero están incidiendo. Los niños, niñas, adolescentes están viviendo en el barrio donde los comportamientos se demuestran conforme a la convivencia que tiene en casa. Yo creo que esa es la preocupación más grande que tengo del proyecto de ley. Felicitar la iniciativa de haber presentado este proyecto de ley, agradecer la apertura que han tenido y claro, este proyecto de ley ha sido trabajado y analizado también un poco en la Clínica Jurídica de Derechos Humanos de la Fundación Allí Causay, a quienes agradezco, a los profesionales que participaron también y pues desear el éxito que necesita, no solo por la norma, sino por los niños, niñas, adolescentes y por esta sociedad, por este país que necesita personas con mucho más equilibrio y salud mental. Muchísimas gracias, señor presidente, señores asambleístas. Si hay alguna pregunta, pues estoy presto. Muchísimas gracias al máster Pablo Poveda por su intervención. Decirle que para nosotros es fundamental siempre el aporte de los diferentes actores, de la ciudadanía, de los gremios, etcétera, etcétera, porque más allá del proyecto que pueden presentar los compañeros asambleístas, y que de hecho es así, lo más importante es recoger estos aportes, porque ustedes son los que viven el día a día, los que tienen experiencia de la problemática que sucede en determinados temas. Entonces, muy agradecido por la intervención. Seguro vamos a tomar en cuenta las preocupaciones y las observaciones que el día de hoy nos ha dado el máster Pablo Poveda. El asambleísta Ángel Simalesa me ha pedido la palabra. Gracias, estimado presidente. Yo quiero comenzar primero saludando a Pablo Poveda, con quien tenemos una estrecha amistad de hace muchos años, padre, compañero de trabajo en el Ministerio de Salud. Y pues conocedor del trabajo y dedicación que ha hecho Pablo, de su interrelación con la Fundación Allí Causay, de ese trabajo en beneficio de la comunidad en estos temas, recoger algunos temas importantes a la vez. Pablo nos ha dicho de que el trabajo interinstitucional, el trabajo enlazado entre las instituciones, debe comenzar. Y es precisamente lo que en este país no existe. Existen acciones acertadas pero aisladas, y el hecho de ser aisladas precisamente hace de que no lleguen al objetivo deseado. El hecho de precautelar, prevenir, hace que de alguna forma se mitigue el impacto que nos ha indicado Pablo. Yo quiero, más bien esta parte de intervención, felicitar y decirle a Pablo que se mantenga conectado con nosotros en el transcurso de la discusión de esta ley, porque habrá que analizar, habrá que observar muchos temas que serán en beneficio a futuro en la articulación y en beneficio indudablemente para la colectividad. Nada más, presidente. Gracias, asambleísta. Asambleísta Lira Villalba me ha pedido la palabra. Muchísimas gracias, presidente. Mi saludo cordial a todos los miembros de la Mesa de Salud y también a quienes comparecen en este día para brindarnos sus aportes acerca de este proyecto de ley que lo construimos de manera participativa. Muchos de los que han participado en estas reuniones han sido parte también de esa construcción y por eso celebro que ese compromiso se mantenga. Mi saludo especial al doctor Pablo Poveda Mora, que está aquí presente con nosotros, y agradecer sus aportes. Solo quisiera plantearle algunas inquietudes respecto de los aportes que usted ha señalado, doctor. Y en primer lugar, decirle sobre el registro. Si bien es cierto, el proyecto de ley plantea un registro que lo que pretende es evitar estos dobles registros o este registro, digamos, insuficiente que podría existir en el país para poder visibilizar en realidad la problemática, toda vez que el sentido del registro que planteamos nosotros en el proyecto de ley es precisamente evitar lo que ahora pasa, que ahora un registro lo tiene el Ministerio de Salud, otro la DINASED, el INEC tiene otros datos, pero hay subregistros también de muchos casos que no se alcanzan a definir por diferentes razones. Primero, porque el Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, tiene una forma
de clasificar esto, no define como suicidio, define como cualquier otra razón, digamos, técnica, y lo define así, y pierde el registro, y esto hace que pierda también la posibilidad de intervención en el sistema. Entonces, es en ese sentido que está planteado el proyecto, en pro de pues unificar, mejorar y sobre todo de tener una base suficiente para poder establecer política pública. Pero colaterales o víctimas como consecuencia del suicidio como tal. Está hablando de los hijos que sobreviven, por ejemplo, a estos temas, o de las personas que están en el entorno que podrían tener riesgo. En ese sentido, ¿su propuesta, doctor, viene ligada a este registro o tendría que ver con otro registro? ¿Podríamos mejorarle? Es precisamente de atender a todo el entorno en lo que ocurre con el tema del suicidio. Ahora, por otro lado, en lo que tiene que ver a los integrantes del sistema, no me queda muy claro el asunto de que hay preocupación sobre no tener un sistema muy amplio. Sin embargo, estamos hablando de la integración del Ministerio de Trabajo. Nosotros sí creemos que deben existir la mayor cantidad de instituciones que tengan que ver con la problemática en el sistema nacional, por una sencilla razón, porque hemos vivido en territorio lo que ocurre cuando hay desarticulación. En definitiva, cuando hay, por ejemplo, instituciones que creen que el problema del suicidio no es un tema del Ministerio de Trabajo, no es un tema de otro ministerio, sino es un tema exclusivo del Ministerio de Salud Pública, y entonces le dejan al Ministerio de Salud Pública por delante del tema, y los otros no hacen absolutamente nada, y no existe la obligatoriedad de tenerlos concentrados. Le digo esto, insisto, por la experiencia que tuvimos en la provincia, cuando quisimos con voluntad política integrar a todas las instituciones, pero nos vimos limitados por el nivel de competencias que tiene cada uno. Por eso es importante integrar a la mayor cantidad de instituciones al sistema. Lo que sí estoy de acuerdo con usted, doctor, y se lo digo concretamente, es en el hecho de que este sistema debe ser operativo, y para lo mismo hay que establecer funciones específicas, y hay que establecer también las condiciones de la representatividad que debe existir en ese sistema. Pero además, a mí me parece que es fundamental, para complementar la idea que usted ha manifestado, el hecho de tener una base de este sistema en el territorio para poder llevar a cabo el nivel operativo. En el sistema nacional, por ejemplo, tendría la potestad de emitir directrices, etcétera, pero el sistema en lo local, que deberíamos incluirlo y teníamos nosotros pendiente de hacerlo en las observaciones, es precisamente la conformación de todos estos niveles operativos para que puedan desarrollar el tema. Por otro lado, en el asunto que usted manifestaba, doctor, de el asunto de los protocolos. En este momento existen protocolos desarrollados por la OMS en los que hemos nosotros basado también este proyecto, pero no protocolos, digamos, manuales. Hay manuales de atención en los temas de suicidio, pero no protocolos en función de la activación del sistema. Sabemos que no existen actualmente desarrollados, y ese sería uno de los retos que tiene precisamente este sistema, el desarrollo de esos protocolos, la unificación y obviamente la sistematización, que es lo que se pretende. Eso en cuanto a las observaciones que usted ha planteado, para poderlas aclarar y enfocar hacia dónde vamos. Sin duda nos preocupan todos los temas que están ocurriendo, y agradezco de nuevo a los miembros de esta comisión y a quienes comparecen por el proyecto de ley. Realmente no es un capricho. Todos los días tenemos estadísticas crecientes en el país sobre el asunto del suicidio, y parece que regresamos a mirar el tema solamente cuando ocurren hechos dolorosos y de conmoción social. Parecería que esto es asunto de acción. No es asunto de acción, sino de reacción del Estado y de los actores políticos. Nosotros venimos trabajando en esto aproximadamente 6 años en el tema de la prevención, y creemos que esto
No puede seguir así, no puede ser el problema del suicidio, el problema de la salud mental, un tema de conmemoración y de reacción. Tiene que ser un asunto institucionalizado, una formalización de política pública que solamente se va a lograr con el establecimiento de una ley, porque yo estoy completamente segura de lo que les estoy hablando cuando me refiero a esto. La voluntad política no es suficiente, el Plan Nacional de Salud Mental no es suficiente, ya se lo tuvo en el país y se lo dejó de hacer, y se dejó de interesar simplemente en el tema. Y en la provincia, por ejemplo, tuvimos un proyecto muy grande, cambio de autoridades, sacaban los proyectos así de simple. Esto no puede seguir así, no puede seguir siendo voluntad de las autoridades de turno, no puede seguir siendo un tema de establecerlo como una política nacional, porque sabemos perfectamente que inclusive las leyes corren riesgo en lo que tiene que ver al cumplimiento a nivel estatal por diferentes razones. Pero el carácter orgánico de esta ley y el carácter formal que va a dará un marco de obligatoriedad, de exigibilidad de los diferentes temas que en este momento pues en el país son de urgencia. Cada vez nos conmovemos más con la situación. En nuestra provincia, en nuestro país está alarmado por casos de suicidio de niños, por casos de niños que mueren o que son asesinados por personas que luego se suicidan. Ocurrió hace pocos días en Guayaquil. El padre mató a 3 niños, ocurrió en la provincia de Tungurahua, la abuela mató a 2 niñas. Tenemos problemas serios de salud mental y me parece que este tipo de normativas no puede esperar. Es necesario y celebro que se convoque a toda la cantidad de profesionales y técnicos expertos en el área. Hemos hecho un gran esfuerzo, no suficiente, pero sí necesario para dar ese primer y gran paso en una transformación definitiva de la sociedad ecuatoriana, que no solamente vive las consecuencias de la falta de atención de salud mental en lo que tiene que ver a una de las consecuencias que es el suicidio, sino vive las consecuencias de la salud mental a diario por los temas de violencia social, violencia entre las personas, violencia hacia los animales, violencia intrafamiliar. Hay una serie de aspectos que se derivan precisamente de la falta de atención en salud mental que deben ser priorizados. Finalmente, quiero concluir, presidente, al establecer la necesidad de la interinstitucionalidad, no solamente por la experiencia que he manifestado, sino también por lo multicausal que es el suicidio. En función de lo multicausal y en función de que no se debe, la visión del proyecto no es una visión única de tratamiento, sino es una visión de prevención. Es necesario, es indispensable que se integren todas las instituciones, porque al ser el suicidio multicausal requerimos la intervención de varias instituciones que deben tener una condición de obligatoriedad y de formalidad en la estructura de este proyecto. Eso es todo. Muchas gracias, presidente. Gracias a la asambleísta Lira Villalba. Tiene la palabra doctor Pablo Poveda. Muchísimas gracias, señor presidente. Señores asambleístas, miembros de la comisión. En cuanto a la primera inquietud manifestada por la asambleísta Lira Villalba, yo debo manifestar que el afán es más bien fortalecer el sistema de registros que se vaya a manejar, no crear varios registros parcializados, sino que se cree un único registro en el cual hayan parámetros de acceso vinculados a cada profesional con un nivel de acceso y de manejo de información muy privilegiada para quienes sí necesitan esa información privilegiada, y quizá habrán datos que son más públicos y que puedan utilizar todos los operadores sin ningún inconveniente. Crear más registros no tendría sentido, ni en la parte normativa ni en la parte operativa, porque nos dejaría nuevamente en la misma parcialidad con la que estamos trabajando ahora, que un ministerio tenga un archivo y que el otro ministerio. Ahora tenemos que preguntar incluso si una persona ya ha sido beneficiaria de una ayuda o de alguna cosa para ver si entra o no entra en otro proyecto o en otro programa. Entonces, esas falencias tecnológicas, pese a estar ya en el siglo XXI, las seguimos sintiendo y las seguimos viviendo en el ámbito del Ministerio de Educación, en el ámbito del Ministerio de Salud, en el ámbito del Ministerio del Trabajo. Entonces, a lo que yo
hago eco y me sumo es a que por favor integremos más estos sistemas de información, que no sea un único registro de la víctima que ha sido objeto de estas conductas o pensamientos, sino que también hay víctimas colaterales que tienen que ser incluidas en ese sistema. Me quiero referir con el mismo ejemplo que yo puse antes, que estos chicos para el sistema jurídico, para el sistema judicial del país, estos chicos hijos de un femicida y suicida, ni siquiera son parte de la estadística. Son solamente dos sujetos que no son sujetos procesales, porque los dos son víctimas colaterales, pero están en el abandono. Y esa indefensión en la que quedan ellos no está atendida en la parte de la legislación. El Código Penal no dice qué va a hacer. Se preocupó de una sentencia que tiene que ser un poco más amplia, más integral para las víctimas que están, cuando existe victimario para sancionar. Pero cuando no existe ya victimario a sancionar, parece que desaparecerían las víctimas. Y eso no es así. Entonces, lo que permitiría este software o este registro es tener una base de datos mucho más amplia, que sea dinámica, que pueda intercalar unas y otras funciones del Estado. Que si hay víctimas de este tipo, por ejemplo, estos dos chicos, yo sí hago el llamado puntual. Estos dos chicos ojalá pudiesen recibir una beca estudiantil, una beca de movilidad, una casa donde vivir, para que ellos puedan salir adelante. Son personas que tienen un buen futuro, son buenos estudiantes los chicos, pero un hermano ya tuvo que sacrificarse abandonando sus estudios universitarios por atender las necesidades del hermano menor, que anda con el mismo pensamiento de ser solidario con su hermano, dejar los estudios para ponerse a trabajar y poder pagar el arriendo. Entonces, esas preocupaciones parece que se quedan fuera de, y teniendo un sistema integrado de información podríamos lograr alguna agencia distinta al cumplimiento de los derechos parciales que podría tener esta persona. Así que apoyo y aplaudo el registro, pero que sea un registro más integrado o más integral si se quiere. En la segunda parte, el tema es, distinguir un poco unas mesas operativas de trabajo que se vuelven muy operativas, que son muy activas, muy participativas, pero sin poder de decisión. Y eso es lo que quisiera se pueda normar, que el nivel de participación que haya y de representatividad en estas mesas, sean de trabajo, sean de discusión académica o simplemente mesas para tomar decisiones, que haya un margen entre ser operativo y también tener capacidad de decisión. Que no sean unas mesas aisladas, las de los señores ministros, con todo el respeto, que se sentarán a firmar una carta de compromiso y no haya operatividad. O que sea lo contrario, sea muy operativo, pero que no tengan la capacidad de toma de decisiones. Quisiera en ese ámbito que se cuide un poco la integración de estas mesas. Y lo otro sí, lo otro me uno más bien no a disminuir el número de participantes, sino a incluir, en este caso, me percato yo del Ministerio del Trabajo, por ejemplo, porque la conciliación, tiempo, trabajo y familia es lo que nos ha llevado en muchos casos a problemáticas sociales y psicológicas de una connotación mucho más grande de lo que podríamos pensar. Cuando hay una especie de padres ausentes en las familias, no existe ni la convivencia, ni la afectividad, ni tampoco las reglas de convivencia, y eso hace que cada uno pueda al libre albedrío tomar las decisiones que quiera. Y claro, para un niño la decisión más cercana es salir a la calle, y en la calle no necesariamente encuentra lo que todos queremos de sociedad, ¿no? Ya sabemos cómo está. Así que lo que pediría más bien es, sí, integrar más agentes, en este caso el Ministerio del Trabajo he pedido yo, y que la toma de decisiones no se vuelva una cosa de perseguir, es decir, que estas mesas no se sienten a decir, bueno, resolvamos esto, hagamos el acta y luego busquemos a ver quién nos aprueba y quién nos da el presupuesto y quién toma las decisiones. Porque sí, de mesas de trabajo o de mesas diplomáticas, creo que se puede pasar mucho tiempo, pero sin mucha practicidad en el accionar.
estoy dentro de la misma línea de lo que ya propone la norma y aplaudo y pido más bien que se integre esto otro, ¿no? En el tercer aspecto, que se tome en cuenta por el tema de los protocolos, yo decía en mi intervención, sí hay protocolos, claro, existen protocolos internacionales y los psicólogos saben, los médicos saben cuál es la acción inmediata que hay que tomar cuando abocan conocimiento de una conducta o de un pensamiento autolítico. Lo que no sabemos es si el señor de la ambulancia sabe que al llevar un caso codificado como AA, este caso debe ser tratado de una forma específica, porque él está dentro del protocolo. Es decir, un protocolo fuera de la casa de salud, que nos ayude a activar a nosotros esto. Que no sea el perseguir actual de llamar al 911 y que digan, sí, o sea, búsquele a alguien, ya le mandamos un compañero policía. Y el compañero policía que va no sabe dentro de qué ritmo estamos bailando, no sabe cuál es el tratamiento específico. No tenemos negociadores, por ejemplo, en este campo, negociadores o mediadores de psicología que puedan asistir a estos momentos difíciles y puedan dar una contención inmediata en el momento de la crisis. Más bien es integrar un poco más a través de estas normas que puede, la ley podría dar la capacidad a una comisión específica de después ir integrando. Que no sean protocolos que se queden aislados en las casas de asistencia de salud, sino que sean protocolos que si en la escuela conocen, ya activemos el protocolo. No es el mismo del hospital, claro que sí, pero es un protocolo que se suma a los otros. Porque ahora mismo no sabemos qué hacer. Si, no sé, me imagino, si hay un problema de autolesión en una familia o en una escuela, quizá lo que van a hacer es llamar al médico y el médico dirá, venga el papá para que se lleve a su niño a la casa, cuando ese no es el accionar directo que hay que tomar en este tipo de conductas. A eso me refiero y sumo a la iniciativa de que si bien la norma no puede establecer protocolos, al menos se deje mencionado que la comisión deba crear e integrar, igual que vamos a tener un registro integral de información, se integren también otros protocolos, que son protocolos de calle, de instituciones, incluso de familias, ¿no? Que ya teniendo un sistema integrado como el 911, sea ya el auxilio inmediato, pero que también hayan mediadores psicológicos que atiendan esas llamadas en casos de conductas o pensamientos autolíticos. Surge la idea de que no sea un sistema en paralelo, por ejemplo, al 911, sino que sea un sistema integrado con el 911, ¿no? Que podamos llamar y sabiendo que es de una delicada situación, puedan transferir directamente a un mediador psicológico o a un psicólogo directamente para que dé contención inmediata a estas personas. Pero lo mismo, al tener la llamada de urgencia, se debería ya activar el protocolo para que alguien vaya, mientras yo doy asistencia telefónica a esta persona, alguien tiene que estar yendo ya a esa institución o a esa casa para, activado el protocolo, proceder a llevarle a esta persona a una casa de asistencia de salud, ¿no? Y me sumo a las palabras de la asambleísta Lira Villalba, que la preocupación no tiene que ser coyuntural, que esta preocupación de salud mental no tiene que ser mediática. No es porque ha habido más o menos suicidios en un cantón o provincia. Tiene que ser una preocupación permanente. Y eso nos va a dar única y exclusivamente cuando tengamos una norma de carácter jurídico que nos dé estabilidad y podamos reclamar el cumplimiento de nuestros derechos en el marco constitucional y en el marco legal que establezca esta ley. Y quizá podríamos ir pensando también en la ley de salud mental, ¿no? Para más adelante. Pero es necesario. Nuestros hermanos países ya se han apuntado por el tema de la ley de salud mental también y que sería un esfuerzo de ir integrando a esta ley también lo otro. Porque es necesario para que no exista de alguna forma este manejo en el ámbito presupuestario o político de la voluntad política del gobernante, de que si yo me apunto para la salud mental, pues doy presupuesto y si no, no. Eso yo creería que debe ser no solo una política, sino una exigencia constitucional
que sí está marcada, lamentablemente no se respeta, pero sí está marcada en la Constitución. Se dice que la salud mental es un derecho constitucional, fundamental de los ecuatorianos y de las personas que estamos en el país para ser asistidos. Pero lamentablemente tenemos estas limitaciones, ¿no? Amén de las circunstancias económicas que está viviendo el país y el mundo entero. Muy Espero amable, doctor. con esto haber aclarado un poco la parte. Muchas gracias. Muy gentil. Muchas gracias, doctor Pablo Poveda. Solamente pedirle de favor que ojalá nos pueda ayudar por escrito con las observaciones que tiene de este proyecto para poder nosotros analizarlas también y distribuirlas a los compañeros asambleístas. Muy gentil, doctor. Siguiente punto, señor secretario. Siguiente punto, señor secretario. Sí, señor presidente, perdón, estaba con el audio cerrado. Se encuentra igual con nosotros ya nuestra siguiente invitada, que es la doctora Aimee Dubois. Ella es clínica, experta y consultora en temas internacionales en salud mental comunitaria y también directora de Huertomanías. Gracias. Reiteramos el agradecimiento a la doctora Aimee Dubois, quien está aquí presente y ha aceptado la invitación de la Comisión de Salud. Tiene la palabra, doctora. Muchísimas gracias. Buenos días con todos y todas. En primer lugar, les agradezco por la oportunidad y la invitación. Creo que es sumamente importante la discusión de este tema del suicidio, especialmente, pero en el marco también de la salud mental en general. Yo quiero agradecer además a quienes me han precedido, al doctor Pablo Poveda por sus aportes y que voy a poder enfatizar en muchos de los que ha hecho, y también a la asambleísta Lira Villalba por además poner este tema sobre la mesa y también por los aportes que ha dado hasta ahora. Yo quiero un poco contarles desde dónde voy a hablar y desde dónde puedo aportar para esta discusión, que es desde mi trabajo en la propuesta de una política pública en salud mental y desde el trabajo también operativo en la salud mental comunitaria ya desde algunos años en algunos países. Y lo digo porque he podido ver, no solamente estudiar, sino ver también cómo se puede implementar de una manera eficiente, costo eficiente, pero también eficiente en términos de el beneficio de rehabilitación y de cuidados para las personas desde estos espacios. Quiero además partir desde lo que ya han dicho quienes me han precedido, de la importancia de la salud mental como una prioridad urgente, ¿no? La salud mental se ha demostrado que no solamente es un problema clínico, no se trata solamente sobre enfermedades mentales, sino que tiene que ver, es un problema de salud pública, que está basado especialmente en diferentes determinantes sociales que se tienen que tomar en cuenta para poder formular cualquier tipo de legislación. Además, partir desde lo primordial a tomar en cuenta, que este no es un problema de una emergencia que tenemos en salud mental, es un problema estructural, es un problema que ya venimos teniendo hace bastante tiempo. Para esto quiero invitarles a pensar en María. María ha tenido varios intentos autolíticos, ella tiene 15 años. Le encuentran unas heridas frescas y le llevan al hospital. Le internan contra su voluntad. Las primeras semanas no puede tener contacto con su familia ni con nadie más. Le hacen electroshock cuando ella reclama. Le liberan después de 6 meses de estar ahí. Y sigue teniendo los mismos sentimientos que tenía antes de estar internada. Solamente que tiene algo agregado ahora, que es una angustia adicional por los pedazos de memoria borrados a consecuencia del electroshock. Además, les invito a pensar sobre José. José tiene 45 años, es aún joven, es arquitecto. Su sueño es construir su propia casa. Su pareja lo engaña y él no sabe qué hacer. No logra más que tomarse todas las pastillas que encuentra en el baño de su casa. Los llevan al hospital de emergencia, le hacen un lavado estomacal. Nadie le pregunta cómo se siente ni qué ha pasado. 2 semanas más tarde ya no encuentra las pastillas, pero sí una pistola.
También les invito a pensar sobre Gabriela. Gabriela es una profesional de salud joven, recién casada. Es muy entusiasta, energética, es excelente con cada uno de sus pacientes. Ella busca a su jefe porque no se siente bien. Por coincidencia, su jefe es psiquiatra. Ella le cuenta a su jefe que se siente mal, que está baja de ánimo, que ya no duerme ni come como antes. Él la valora y le dice que por favor considere tomar unas vacaciones. Ella le dice que por favor no, que no quiere dejar de tener sus actividades. Él insiste que tome vacaciones. Ella se va de vacaciones y 5 días después su esposo, con quien lleva ya, no lleva ni un año de casada, la encuentra colgada. De esto se pide en este servicio de salud que no se hable, que no se mencione que esto haya pasado, como si nada hubiese pasado. Al mes exacto, al día en que esto ocurrió con Gabriela, encuentran a su esposo en la exacta escena en que ella se quitó la vida, muerto también. Quiero poner en contexto esto porque esto pasa con personas. Pasa a personas que tienen diferentes sufrimientos. Ya sabemos lo suficiente sobre el suicidio para saber que es multicausal. No solamente se desprende de enfermedades mentales, pero sí que hay sufrimiento psíquico en todos los casos. Pero además incluye, involucra un sufrimiento social, desde donde se desprende que es necesario tomar en cuenta, que va más allá de esto clínico. La OMS ya dice que hay muchas maneras de mejorar las vidas de las personas que tienen este sufrimiento psíquico. Y una de las formas más eficientes es a través de políticas, planes, programas que permitan gozar de mejores servicios. Para implementarlas se necesita una buena legislación, y esto ya han dicho también antes. Pueden haber programas y planes y políticas, en nuestro país los tenemos. Sin embargo, sin una ley, es difícil que esto se operativice. Se necesita una buena legislación, o sea, leyes que sitúen a las políticas y planes en el contexto de estándares de derechos humanos y buenas prácticas aceptadas internacionalmente. Quiero un poco plantear lo que ya sabemos, ¿no? Nosotros hoy por hoy ya sabemos que los problemas de salud mental son un factor de riesgo muy importante para el suicidio. Y para ponerles también en contexto, más o menos el 5% de la población en el mundo, pero se repite esa estadística en nuestro país, que tiene un problema de salud mental. También ya sabemos que el modelo hospitalocéntrico asilar no es solamente ineficiente en términos económicos, sino que no ofrece rehabilitación. Y voy a decir algo más con respecto a esto. Ya sabemos hace muchos años que este modelo hospitalocéntrico asilar no solamente no ofrece esa rehabilitación, sino que causa enfermedad. Además, sabemos que se debe fortalecer las intervenciones desde la prevención. No podemos esperar a que ya estemos en el momento de la tragedia que es el suicidio, ¿no es cierto? Es la peor consecuencia a la que podemos llegar. Hay otras consecuencias también, que son todos los años perdidos por la discapacidad, por temas relacionados a problemas de salud mental, que también es una tragedia. Pero ya sabemos que es más fácil prevenir cualquier dolor, es más fácil prevenir el sufrimiento, es menos costoso prevenir que intentar disminuir el dolor, disminuir el sufrimiento. Además, ya tenemos varios estudios del mundo, pero también de nuestra región, donde se muestra que la carga de la salud mental es un problema muy importante hoy por hoy. Hace más o menos 15 años, la OMS había declarado que si es que no hacemos nada, en 10 años, en el 2020, el año en el que estamos, la primera causa de discapacidad iba a ser la depresión. Estamos en el 2020 y hemos alcanzado esa meta. El no reconocer esto como un problema estructural nos va a hacer que nosotros entonces sigamos alcanzando metas trágicas en este sentido. Estos estudios además nos han mostrado que la salud mental pasa a ser un problema principal en salud pública. La suma de todos los problemas de salud mental y neurológicos y de consumo de sustancias, ¿no es cierto? Y también el suicidio,
ya son la segunda causa de los daños ajustados en función a la discapacidad de nuestra región. Además, ya sabemos que la brecha de atención para las personas que ya tienen un problema instalado de salud mental está entre el 75 y 85%, que es altísimo. Ahora también quisiera hablar de la coyuntura. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué tenemos ahora, en este momento? Tenemos la oportunidad como país de presentar una ley adecuada a los modelos y prácticas comunitarias que, mal o bien, están vigentes en nuestro país. Nuestro país tiene un discurso que ya hablaron también, garantista de derechos, que se refleja en diferentes documentos. Tenemos documentos en salud mental que dicen que ya debemos ir hacia las prácticas comunitarias y de prevención y promoción de la salud mental. Ya tenemos todos estos documentos. En muchos países en donde han tenido ya leyes, por ejemplo, desde los años 80, el trabajo ha sido mucho más difícil de poder reprogramar ese sistema, ¿no? Porque al haber una ley que respondía a parámetros y al pensamiento de otra época, entonces que se legitimaba diferentes prácticas que hoy por hoy se consideran como prácticas de tortura. Cambiar esas leyes ha sido un proceso mucho más difícil. Nosotros, pensémoslo como una oportunidad, el no haber tenido nunca una ley de salud mental, como para poder partir desde un enfoque mucho más cuidadoso y además garantista de los derechos humanos. Además, sabemos que es necesario, hemos visto que en este momento se habla mucho de salud mental. A raíz del COVID, ¿no es cierto? A raíz de lo que estamos pasando con esta emergencia sanitaria. Sin embargo, vemos que no es un problema de este momento, todo esto que hemos visto con los problemas de los servicios de salud, con el acceso. Es un problema estructural. Lo que nos ha permitido esta emergencia sanitaria es más bien evidenciar todas las falencias del sistema de salud, digamos, en términos generales, pero específicamente del sistema de salud mental. No podemos seguir en una cultura de la emergencia. Las soluciones emergentes no solucionan problemas estructurales. Esto es sumamente importante de tomar en cuenta. También hemos visto, en este momento, vemos cómo muchas personas que tienen experiencia de sufrimiento psíquico, que viven con este sufrimiento, que han tenido la experiencia de usar los servicios de salud mental, de vivir en primera persona este sufrimiento, y también sus familiares están listos para defender sus propios derechos. Y además estamos en un contexto en que ya hay un movimiento de la sociedad civil que se está organizando para impulsar el cambio que es necesario y urgente. Ahora, ¿por qué es necesario? Yo quiero un poco plantear un marco paraguas de una ley de salud mental, pensando en cómo esto además puede fortalecer las prácticas de prevención del suicidio. ¿Por qué es necesario una ley de salud mental? Y les voy a comentar un poco desde lo que se ha visto de la experiencia en otros países a nivel mundial, no solamente en nuestra región, y también de lo que la OMS ya ha podido recabar con relación a las experiencias en la combinación de estrategias de prevención de suicidio y también una legislación específica en salud mental. Esta legislación, hemos visto que la legislación complementaria con respecto a las políticas, planes y programas de salud mental puede servir para reforzar las metas y los objetivos de las políticas. Ya lo mencionaron anteriormente, ¿no es cierto? Tenemos un plan estratégico de salud mental que estaba programado del 2014 al 2017 y que lamentablemente no se ha podido operativizar, no tuvo la fuerza. Se cambia las personas, lamentablemente no se mantienen las directrices, ¿no? Una ley lo que hace es poder garantizar o por lo menos hacer más difícil que esa visión se cambie. Además, ya tenemos un modelo que tiene una base comunitaria, un modelo de salud mental comunitaria que está vigente en el país.
Ambos documentos, el Plan Estratégico de Salud Mental como el Modelo de Salud Mental Comunitaria, siguen vigentes al no haber sido evaluados, no haber tenido muchas dificultades para la implementación y también al no haber sido reemplazados, ¿no? Esto es una oportunidad. Nuestro país tiene una postura que parte desde lo comunitario y desde la protección de los derechos, desde la garantía de los derechos, que ya está reflejado en esos documentos, aunque haya tenido todas estas dificultades. Además, el Ecuador es firmante de muchos documentos internacionales que ya tienen que ver con el tema de salud mental y que tienen que ver con la garantía de los derechos de las personas que tienen este tipo de sufrimiento. Voy a nombrar el primer documento en donde en 1990 el Ecuador ya se compromete a superar este modelo hospitalocéntrico, manicomial, asilar. En 1990, el Ecuador firma y se ratifica 2 veces más en 2 otros tratados. Además, en el año 2008, se hace la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en donde además se plantea específicamente los derechos humanos que son vulnerados más en personas que tienen problemas de salud mental, ¿no? Y también otras discapacidades. Se plantea además cómo se tiene que crear un sistema para que el acceso sea garantizado en los diferentes ámbitos, como ya mencionaron, porque esto no es un problema solamente de servicios, tiene que ver con todos los sectores. Esto ya está plasmado en esta convención, el Ecuador es firmante y es el primero en ratificarse, que esto también es importante. Hablaron también de una constitución que es garantista de derechos y que plantea la salud mental como un derecho de toda la ciudadanía. En ese marco, si es que nosotros podemos pensar en una ley paraguas de salud mental que no nos da un punto de partida desde las consecuencias trágicas, ¿no es cierto?, sino que nos da un espacio para poder plantear estrategias y trabajo desde la prevención de todos los problemas de salud mental que ya están implicados en el suicidio también, digamos, pero tienen otras consecuencias, que nos permita además garantizar los recursos, la estructuralidad, la producción de cuidados y entonces generar no solamente, digamos, acciones para cuando ya ha pasado una consecuencia trágica, sino que nos permita tener mecanismos para prevenir. Entonces nosotros podemos adelantarnos a la enfermedad y el suicidio. En ese sentido, además, se ha visto en experiencias de otros países en donde hay una legislación específica de salud mental, desde donde se desprende una estrategia específica también para la prevención del suicidio, que la ley paraguas permite que se operacionalice de una forma mucho más importante y que tenga mayor fuerza y mayor continuidad en el tiempo. Entonces, no solamente sería algo como más abarcativo, sino también más eficiente. Lo que se plantea en la ley de suicidio, técnicamente está muy bien planteado, ¿no? Ya tenemos todos estos datos sobre qué es el suicidio, cómo prevenir, qué acciones tomar. Y ya se menciona en el documento de la ley las diferentes estrategias, como son la recolección de datos, el brindar información a la comunidad, integrar a la comunidad en el proceso, tener esto, como lo que estaban conversando, ¿no? Del sistema específico para poder tener una estadística específica que nos permita además acciones mejor orientadas. Nos dice también del mejorar el acceso a los servicios. Todo esto es técnicamente viable y necesario. Lo que quizás tenemos que hacer es dar 2 pasos para atrás y mirar que esto es necesario no solamente para el tema de suicidio, esto es necesario en todos los temas de salud mental y tenemos una deuda enorme como país de no haber respondido y hecho estas diferentes acciones para poder entonces no estar planificando algo para un fin trágico. Entonces tenemos además que una legislación en salud mental, muchas veces lo que parecería que se plantea desde una ley de salud mental es solamente algo que tiene que ver con atención y tratamiento, ¿no? Que de nuevo
es este error de pensar, cuando pensamos en salud mental, se piensa en enfermedad mental. Pero la salud mental es justamente eso. La salud mental es partir desde la salud, desde cómo construimos el bienestar y los cuidados en la comunidad. Y entonces, el hacer una ley de salud mental nos proporciona un marco legal para enfrentar cuestiones cruciales de salud mental, como sí, el acceso al tratamiento, también a la rehabilitación, al seguimiento, a la promoción de la salud mental, a la integración de las personas en la comunidad, pero también para combatir el estigma, porque inclusive, específicamente para el tema de suicidio, pero para todos los temas de salud mental, la primera causa de no poder acceder a los servicios o que no se genere legislación específica y que no se generen servicios específicos, se sabe que es el estigma. Porque todavía como sociedad tenemos vergüenza de decir que tenemos algún tipo de sufrimiento. Los mismos profesionales cargan un estigma, ¿no? Porque todavía se piensa que solamente los locos van al psicólogo o al psiquiatra. Esto es la primera barrera de acceso. El poder hacer una ley en donde ya se planteen estrategias para combatir este tipo de estigma, pero también hacer desde la promoción, informar a la comunidad, ¿no es cierto? Y darnos cuenta que esto incluye a toda la comunidad, nadie se salva. Entonces, también nos permite tener acciones más eficaces. Y finalmente, digamos, con relación a una ley específica, es que necesitamos tomar en cuenta que la población, las personas que tienen un problema de salud mental, pertenecen a una población vulnerable, ¿no? Es un grupo vulnerable de nuestra comunidad. Contrario a lo que se piensa que las personas que tienen un problema de salud mental, especialmente los más graves, son peligrosos, que son agresivos, etcétera. Pero lo que se ha visto ya es que más bien son más susceptibles de sufrir vulneración de derechos, de ser más bien vulnerados. Entonces, incorporar en estas leyes el enfoque y partir desde los derechos humanos es indispensable. Y como ya les comenté, el Ecuador tiene una historia de estar siendo parte de estos tratados, convenios y declaraciones que ya garantizan los derechos de salud, de los derechos humanos, ¿no? Ahora, tal vez solo para concluir, yo quiero felicitar el que se haya presentado esta ley de suicidio. Creo que es sumamente importante y ya es un avance enorme que podamos estar discutiendo la salud mental en esta mesa, ¿no? Es un tema que es tabú. El estigma no solamente pasa si es que uno tiene un problema de salud mental. Y quiero además enfatizar, pensamos que este 5% de personas que ya están enfermas son a quienes les va a pasar. Ustedes escucharon de María, José y Gabriela. Estas 3 personas no necesariamente tenían un problema de salud mental. Todos estamos en riesgo. Todos y todas podemos tener un problema de salud mental. Y eso quiere decir entonces que todos y todas, si es que no tenemos este acceso, también podríamos ser susceptibles de ideación suicida o de suicidio. Por eso es tan importante discutir este tema, porque no es algo que nos pasa ahora en esta coyuntura del COVID. Es algo que es una deuda histórica en nuestro país, que ya también comentaron quienes me precedieron. Enfatizar en este problema estructural que no puede tener una solución emergencial. Hacer una ley puede posibilitar, una ley de salud mental, puede posibilitar y garantizar las condiciones para la producción de cuidados y de salud. Y ya se sabe también que el camino más corto, aunque parezca paradójico, pero el camino más corto para poder hacer un cambio en el sistema de salud mental es después de un desastre y de una emergencia como la que estamos viviendo. Ya hay mucho escrito y que podemos estudiar sobre las experiencias en diferentes países que han tenido contextos de guerra, de desastres naturales, pero también de emergencias sanitarias, que lograron aprovechar esa oportunidad para cambiar todo el sistema de salud mental.
porque es un momento en que se ve tan evidenciado sus falencias, pero también en un momento en que la comunidad misma se embarca para poder proteger la salud mental de todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Dubúa por su intervención. Algún compañero asambleísta que quiera intervenir me pide la palabra. Tiene la palabra asambleísta Lira Villalba. Muchísimas gracias, presidente. Primero, discúlpeme, doctora, si pronuncio mal su apellido. Ahmed Boz, muchas gracias por estar aquí en la comisión y aportar de manera tan significativa este proyecto. Realmente me siento muy, digamos, contenta de que las cosas estén caminando. Mire, venimos trabajando en esto, no de ahora, en la asamblea hemos intentado de muchas maneras. Logramos que se resuelva por unanimidad en el Pleno de la Asamblea Nacional priorizar el tratamiento de esta ley. Esta ley no la presentamos recién, llevamos, me parece, si no me falla la memoria, desde el 2018 intentando que se trate esta ley. Y estamos insistiendo nuevamente con que se concrete. Estamos completamente de acuerdo con usted en la importancia de la salud mental. Y no solamente la importancia de la salud mental para evitar el suicidio, sino inclusive para evitar las enfermedades físicas que ahora le cuestan muchísimo al Estado. Estoy casi segura que será menos costoso para el Estado invertir en salud mental que invertir en tantas enfermedades que ahora se derivan de la salud mental. Enfermedades cardíacas, enfermedades, inclusive diabetes y otras que están relacionadas con el tema emocional de las personas, la salud mental de las personas, el estrés que es también el que está contemplado dentro del tema de salud mental y por ende es fundamental. Si bien es cierto, hay una intención de tener concentrados, y esto es un tema que en algún momento lo va a debatir la comisión ha propuesto pues que todas las normas en relación a salud estén concentradas en el Código de Salud y a mí me parece que eso es eficiente a medida de tener una sola normativa en función que pueda servir de paraguas, como usted bien ha dicho. Pero eso no hace que sean indispensables normativas que desarrollen las diferentes problemáticas, porque en el marco del Código de Salud, por ejemplo, no se tratan temas específicos que son absolutamente necesarios como estos. Sin embargo, tenemos la realidad del país es que aún el Código de Salud no se ha aprobado. Estamos en espera en el Pleno de la Asamblea de que podamos aprobarlo, pero no podemos dejar de dar los pasos necesarios en los otros temas que son fundamentales. El Código de Salud, por ejemplo, y saben los miembros de esta mesa, incorpora algunos conceptos de salud mental. Por ejemplo, declara a la problemática del suicidio como un problema de salud pública, ya lo reconoce como tal. Hay avances, pero esos avances en la norma genérica no se pueden lograr si no se desarrollan normas como esta. Y en ese sentido, bien vale, el tema de salud mental no es suficiente, pero en el asunto de salud mental no puede ser una normativa suficiente y no puede llamarse paraguas, pues sí, si no se refiere específicamente a estos temas. No nos estamos refiriendo al asunto del suicidio y lo entendemos perfectamente, el suicidio es una consecuencia pero esa consecuencia ha cobrado la vida de más de 6.600 ecuatorianos desde el 2014, de acuerdo a los registros que nosotros tenemos identificados. Sigue siendo la primera causa de muerte de adolescentes en el país, lo dijo el Observatorio de lo Social aquí. No es un asunto menor, es un asunto que además trae consecuencias muy graves y que viene resultando una de las causas de muerte más alarmantes, más críticas en el país. Cuando se habla, por ejemplo, de accidentes de tránsito, no se trata por separado el asunto del alcoholismo o de los síndromes que pueden existir o que provocan o median en el asunto. Se trata el tema de accidentes de tránsito y se elaboran políticas públicas en relación a la prevención de accidentes de tránsito que vienen determinadas así por la consecuencia. A mí me parece que no es menos importante desarrollar una estructura en ese sentido porque es necesario. Si bien es cierto el tema de salud mental en el tema genérico tiene que desarrollarse,
el asunto del suicidio requiere demanda normativa específica para poderse llevar a cabo o poder efectivizar política pública. En ese sentido, nosotros coincidimos, es necesario que se tenga una ley de salud mental, pero que no deje descartado de ninguna manera normativa específica en relación al suicidio, o que no descarte la posibilidad de que exista una ley específica con relación a la prevención del suicidio. Yo quiero dejar esto aclarado porque podría darse la idea de que es necesario pues tener la ley de salud mental y no esta, o digamos podría malinterpretarse este asunto, y a mí me parece que no es en vano el esfuerzo que se hace ni el interés que se pone sobre esta problemática. Entonces eso básicamente quería decirle, y además comentarle que en la Asamblea Nacional existen ya 2 proyectos de ley de salud mental que se han presentado por parte de 2 asambleístas, y un tercero que viene en camino, que lo estamos nosotros por presentar, construido con los gremios de psicólogos, etcétera. Entendemos cuál es la necesidad, no estamos apartados de ello, pero sí queremos dejar claro de que la normativa específica con respecto al suicidio no se vuelve innecesaria, sino todo lo contrario, se vuelve indispensable de incluir en esa normativa paraguas, o se vuelve indispensable de desarrollarla de manera pues específica. Muchas gracias. Gracias a la asambleísta Lira Villalba. No sé si la doctora tiene algún comentario. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Más bien mi aporte va en relación, digamos, estamos de acuerdo con que es necesario tener acciones específicas y una normativa específica para suicidio. Es un tema así de importante y así de urgente. Más bien, desde la experiencia de otros países que se ha podido mirar cómo es la costo-eficiencia de tener una ley paraguas, desde donde se desprenda un plan nacional, por ejemplo, de prevención de suicidios, que presente las mismas acciones, ¿cierto? Pero que tenga una norma, una legislación contundente que respalde para las acciones intersectoriales especialmente, que además atraviesan todos los otros temas de salud mental. Se ve que la costo-eficiencia de tener una ley que yo le estoy llamando paraguas, ¿no es cierto?, de salud mental, desde donde se desprende esta Estrategia Nacional de Salud Mental, de Prevención de Suicidio, disculpen, es mucho más eficiente, ¿no?, en ese sentido. Por otro lado, también quizás plantear y poner en consideración, porque yo conozco que es mucho trabajo el que se ha hecho, y mucha investigación y mucha discusión. Y eso es lo que yo celebro, en realidad, porque creo que estos temas tienen que ser construidos participativamente y además tener todas estas aristas consideradas, ¿no? Entonces eso me parece muy valioso y más bien no se descarta para nada. El esfuerzo se tiene que todavía potencializar más, y mismo aprovechando, reconociendo ese esfuerzo, es que creo que se debe tomar en consideración este tema de costo-efectividad con relación al planteamiento de la ley de salud mental. Por otro lado, tomar en cuenta también que tenemos países que podemos mirar, ¿no es cierto?, cómo han sido sus procesos. Y nosotros en Ecuador no tenemos un proceso, digamos, ciudadano de movimientos civiles en donde se haya puesto sobre la mesa esto con tal fuerza como en otros países, como por ejemplo Argentina, Chile, Brasil, que reaccionaron, digamos, con plantear la necesidad de proteger la salud mental de la población a partir de una dictadura, ¿no es cierto? En Ecuador no hemos tenido estos procesos, y aún así estamos comenzando a ver que las personas, especialmente usuarios de los servicios y familiares, pero también quienes estamos involucrados en este tema que es activismo, ¿no?, que necesitamos abogar por este tema, vemos que se está armando. En otros países hablamos de 20 años, 30 años de discutir, de poner el tema sobre la mesa hasta que haya una ley. Y yo pienso que nosotros tenemos la obligación de poder ver estas otras experiencias para disminuir esos tiempos de reacción, ¿no? No digamos reacción, pero de respuesta, de poder plantear estas respuestas estructurales, aprovechando toda esta discusión y participación que se está
intentando hacer, ¿no? Por otro lado, también hay experiencia en ver qué es más eficiente, si es que se incluye, por ejemplo, en el COS. Por supuesto, el COS todavía no está aprobado, pero también no tiene un desarrollo, ¿no es cierto?, exhaustivo con relación a la salud mental. Entonces, se ve que es necesario desarrollar algo que complemente, ¿no? En ese sentido, se ve con experiencias en otros países en donde el incluir en leyes mayores como el Código Orgánico de Salud, el tema de salud mental, ha sido interesante por un tema de estigma, tratar a la salud mental como todos los otros temas de salud. Por otro lado, tiene una desventaja, ¿no es cierto?, el no tener legislación específica, y ahí estoy totalmente de acuerdo con la asambleísta Lira, que si es que no se tiene algo específico sobre estos temas que son tan emergentes, no se operativiza, ¿no? Entonces eso se ve como también una dificultad de tener incluido en un código orgánico que es tan vasto y se ve la necesidad de poder desarrollar algo específico. Además, pensando en esto que nos comentaba la asambleísta Lira también sobre el número de muertes, es súper importante saber que además de esto va a ir aumentando. Es como lo que yo les planteaba sobre los datos sobre la depresión. Ya nos habían anunciado que la depresión iba a ser la primera causa de discapacidad en el mundo. Ya hemos alcanzado esta meta. Tenemos como quizás estas metas trágicas como profecías con relación al suicidio. No es necesario alcanzarlas. Y creo que es necesario poder tomar en cuenta que si es que nosotros hay estas muertes, son prevenibles, en primer lugar, y en segundo lugar, también tomar en cuenta toda la otra discapacidad y años perdidos por la discapacidad causada que implica los problemas de salud mental que no terminan necesariamente en un suicidio. Gracias, doctora. Tiene la palabra asambleísta Nancy Wamba. Gracias, presidente, colegas asambleístas. Mil disculpas por no poder activar mi cámara por cuanto no tengo buena conexión de internet. Primero, pues, quiero referirme, ya que hemos tenido una semana bastante compleja en mi familia y a la vez no he podido, pues, manifestarle mi más sentido pésame a nuestra compañera asambleísta Enríquez por cuanto falleció su madre, y lo expreso públicamente, pues, mis condolencias. Ya en el tema que nos estamos refiriendo, presidente, creo que ha habido una buena intervención de los comparecientes, tanto el doctor Poveda como la doctora Dubois. Han sido muy claros en su explicación. Creo que esto de la salud mental es tan importante y quiero referirme a dos aspectos. Doctora, ¿cuál es la importancia de tener un protocolo complementario, como lo ha manifestado el doctor Poveda, y además la sistematización de la información integral por parte de quienes ejercen la política pública territorial por parte del Ejecutivo? Y además, ¿cuál es la incidencia que tiene la salud mental en varias enfermedades catastróficas? Por la diabetes, por ejemplo, hemos escuchado diabetes que son causa precisamente de la depresión. Mucha gente también en el tema del cáncer. Hoy mismo yo tengo un familiar que le detectaron leucemia, pero dicen que es precisamente por problemas que muchas de las veces se reprime el ser humano en el hecho de haber perdido a 3 familiares. Entonces, ¿cuál es la incidencia en este caso de salud mental para que el cuerpo enferme, para que se puedan, en este caso, pues prevenir y no incurrir, pues, lamentablemente, en estas enfermedades catastróficas? Gracias, presidente. Gracias, colegas. Gracias, asambleísta. Doctora, por favor. Muchas gracias. Con relación a la primera pregunta del registro y recabar datos específicos, esto es sumamente importante para construir política pública y tomar decisiones en base a información local, ¿no? Hemos visto en diferentes países en donde, digamos, nosotros como país normalmente nos basamos en información de la región cuando está disponible, o si no, información mundial. Tenemos algunos datos ya que se han levantado específicamente sobre el suicidio, pero también sobre salud mental,
que son de nuestro país, pero es un problema muy grave, lo que ya mencionó el doctor Pablo, que haya diferentes sistemas de recolección de datos que muchas veces también no coinciden. No solamente revictimizamos a las personas, sino que también no coinciden esos datos porque hay diferentes miradas para la recolección. Entonces, también el tener una legislación específica sobre el tema nos permite determinar cuáles son las directrices específicas para esa recolección de datos y poder tomar decisiones basadas en nuestra información como país, ¿no? Nos permite ser más eficientes en términos de la solución a los diferentes problemas que tengamos en el país. Por otro lado, con relación a las enfermedades crónicas no transmisibles, hay que decir que es la primera causa de mortalidad y de años perdidos por discapacidad en el mundo, ¿no? Y también en nuestra región. Y hay una relación, hay muchos estudios que dicen que hay una relación del estado de ánimo, ¿no es cierto?, de la salud mental y el sistema inmunológico, por ejemplo, y la posibilidad de estar mejor o peor ante otras enfermedades. No hay nada que nos pueda determinar específicamente una causa y efecto, que esto es importante, pero lo que sí sabemos es que el poder preservar la salud mental y tener condiciones para preservar la salud mental, preserva la salud en su totalidad. Esto la OMS también lo ha considerado ya como parte de su definición de salud, en donde inicialmente se pensaba la salud solamente como la ausencia de enfermedad y ahora se ve que no es solo la ausencia de enfermedad, sino la posibilidad de tener salud, de crear las condiciones de salud y tener las condiciones de cuidado y bienestar, ¿no? Que ya nos da otra posibilidad de pensar también qué pasa con las enfermedades crónicas no transmisibles. Más allá de una relación de causa y efecto, lo que sí sabemos es que las personas que viven con enfermedades crónicas necesitan apoyo en salud mental de todas maneras, ¿no? Porque son diagnósticos que no son fáciles de recibir, pero que además no solamente afectan a la persona, sino a todo su contexto. Entonces es necesario poder intervenir en ese sentido. Gracias, doctora. Yo tengo una pregunta. En su criterio, estimada doctora, ¿cuáles son los elementos del plan estratégico y del modelo de atención de salud mental que están vigentes actualmente en nuestro país, que podrían ser vitales y que se puedan tomar en cuenta para elevarlos a categoría de ley? Muchas gracias por esa pregunta. Creo que es sumamente importante tomar en cuenta esos dos documentos. Por un lado, saber que todavía están vigentes en el sentido de no haber sido derogados, ¿no? Ninguno de los dos han tenido muchas dificultades para ser implementados, en primer lugar, y en segundo lugar, tampoco han tenido una posibilidad de evaluarse. Entonces, me parece que están totalmente vigentes. El Plan Estratégico de Salud Mental fue programado para 3 años solamente de vigencia, tiene desde el 2014 al 2017. Por eso es una de las razones en que no se constituye en una política pública, sino, o sea, como política, ¿no es cierto?, sino como un plan estratégico, porque es demasiado corto para poder ser una política. Y en ese sentido, lo que plantea el plan estratégico es las condiciones mínimas para poder continuar con un proceso de desinstitucionalización y de implementación de un modelo con base en la comunidad que tome en cuenta como punto de partida la promoción de la salud mental, la prevención de los problemas de salud mental y entonces el acceso adecuado a los servicios, ¿no? Esto es sumamente vigente en términos de costo-eficiencia del sistema. Para que ustedes tengan más o menos una idea, en el año 2013 que se levantó la información, 2013 por esa época, que se levantó la información para plantear el plan estratégico, más o menos tener con el dinero de una cama de hospital psiquiátrico, o sea, de una persona siendo atendida en el hospital, se podía atender a 8 personas en la comunidad. Esa es más o menos la relación para que ustedes tengan una idea de la costo-eficiencia del sistema o de la falta de costo-eficiencia del sistema hospitalocéntrico asilar, ¿no? En ese sentido, plantear no solamente desde el beneficio de rehabilitación, por supuesto, y de recuperación de las personas en la comunidad, sino en términos económicos para nuestro país,
sabiendo además que hay una crisis y que la salud mental nunca ha sido prioridad, como comentó también el doctor Pablo, se ha retirado la inversión en salud mental para este año. Entonces, también podemos ver que hay experiencias en otros países en donde no es necesario tener un presupuesto extra para salud mental, sino que con ese mismo presupuesto se puede revertir para poder comenzar a implementar el sistema comunitario que garantizaría el sostenimiento y el reemplazar al hospital psiquiátrico y estas otras instituciones que tienen esta lógica manicomial. Por otro lado, el modelo de salud mental comunitaria lo que hace es plantear el mecanismo para poder caminar hacia la superación de ese modelo. Entonces, ustedes van a poder ver inclusive que en el modelo incluye todavía, se toma en consideración el hospital psiquiátrico, ¿no? Como un mecanismo de transición, porque el hospital va a seguir funcionando, no solamente desde el hospital, sino ustedes habrán escuchado de las clínicas de recuperación, ¿no es cierto?, que también vulneran derechos, etcétera, que también tienen que ser superadas, ¿no? Hay un tema, hay un psiquiatra, Rotelli, que es italiano, que es una de las personas que lideró la reforma en Italia, que es emblema en este tema de la reforma psiquiátrica. Él dice que se puede hasta mejorar la atención en el mismo hospital, ¿no? Se puede limpiar, se puede ver que no se amarre a la gente, que no se interne contra su voluntad, que no se dé electroshock como método de control. Sin embargo, el hospital funciona dentro de una lógica de poder que tiene que ser superada mismo como emblema de ese sistema opresor. Entonces, el modelo de salud mental comunitaria ya plantea el mecanismo para ir superando y eventualmente descartar ese tipo de atención que no rehabilita y que no es eficiente y que causa un gasto mayor al Estado. En ese sentido, asambleísta, y ojalá, espero responder su pregunta o me pueda decir si necesito aclarar algo más, por favor. Porque ambos documentos son extremadamente vigentes. Hemos podido mirar que en otros países que tienen una trayectoria de 20, 30 años de este trabajo para poder superar la lógica manicomial, todavía lo siguen intentando, todavía siguen buscando el mecanismo y aunque tengan ley, todavía siguen luchando con un paradigma hegemónico, ¿no es cierto?, de exclusión, de opresión. Nosotros tenemos la suerte de que esto ya está incluido en documentos vigentes de nuestro país. Y creo necesario que podamos no solamente aprovechar esos documentos, sino también los que hemos firmado como convenios internacionales. Listo, muy amable, gracias, doctora. Le agradezco mucho su respuesta. No tengo más pedidos de palabra. Un par de cosas que quiero manifestar frente a lo que escuché en las intervenciones. Decirles a todos ustedes que ustedes saben lo que significa la construcción de una ley, hablando específicamente del Código Orgánico de la Salud. Una ley que se la viene trabajando desde hace muchos años y indiscutiblemente en este proyecto no se pueden colocar especificidades como nos gustaría o como quisiéramos. Caso contrario, corremos el riesgo de convertir al Código Orgánico de la Salud en un compendio de medicina interna y eso no es el objeto, eso no es lo que queremos. Pero sí creo que es importante resaltar que este proyecto ratifica la importancia de la salud mental como de otras enfermedades y brinda el marco institucional para la atención integral. Adicionalmente, sin demorar procesos, es muy valioso también pensar en una ley de salud mental que podrá atender de forma amplia varias de las circunstancias que lamentablemente terminan hoy en un suicidio. Y efectivamente hay dos proyectos presentados en la Asamblea, ninguno calificado todavía para que pueda ser tratado por la Comisión y creo que es necesario pensar en la amplitud del tratamiento de la salud mental con una ley específica complementaria
al Código Orgánico de la Salud, pero que proporcione una mejor atención a la salud mental y desde ahí también se construya la prevención de los problemas de salud mental de manera general. Por otro lado, por algo que también se manifestó aquí, yo quiero repetir y reiterar lo que ya me manifesté hace algunos días en una sesión de la comisión mismo. Nuestra responsabilidad como Comisión de Salud frente al Código Orgánico de la Salud lo cumplimos, tenemos esa tranquilidad y esa satisfacción de haber cumplido como comisión. Nosotros hemos aprobado todos los informes, hicimos un trabajo a nivel nacional sumamente amplio para poder recoger el aporte de una gran cantidad de ciudadanos, de miles de ciudadanos que están plasmados hoy en este proyecto. Y por eso probablemente hoy el Ecuador se siente afectado porque todavía no ve, no siente un trabajo que ha realizado con una amplia participación ciudadana reflejado en un proyecto aprobado por la Asamblea Nacional, que como todos ustedes saben, lo único que falta es la votación. Ya se cerró el debate y lo único que falta es la votación. ¿Qué significa esto? Significa que lo que falta es voluntad política. Voluntad política de los diferentes bloques, de los diferentes asambleístas, que más allá de aspiraciones personales, se desprendan de ellas y votemos ya definitivamente el Código Orgánico de la Salud, que es un proyecto de ley que necesita el Ecuador. Así es que, una vez más, el llamado de atención, el pedido a los diferentes bloques de la Asamblea Nacional a que tengan esa voluntad política de poder votar el Código Orgánico de la Salud y brindarle al país esta normativa legal que tanto necesita. Con esas palabras yo quiero agradecer la presencia de cada uno de los asambleístas, señoras y señores asambleístas, compañeros, agradecer profundamente a nuestros dos invitados que los hemos tenido el día de hoy con sus presentaciones, reiterarle a la doctora que también si nos puede enviar por escrito, por favor, sus observaciones al proyecto de ley, sería muy importante. Y con estas palabras yo quiero agradecer nuevamente a cada uno de ustedes y siendo las 9:58, señor secretario, vamos a clausurar esta sesión. Listo, señor presidente, se toma nota, siendo las 9:58, se clausura la sesión 075.